Ok, Amén. vamos con otra pregunta. Dice, ¿en el infierno y en la tierra hay demonios? O sea, entre el cielo y el infierno hay demonios. Respuesta. La palabra de Dios no registra de qué hay o qué no hay en el infierno, salvo algunas ilustraciones que nos diera nuestro Señor Jesucristo. Una de las pocas citas bíblicas donde se hace referencia a la posibilidad de lo que hay en el infierno es cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca del hombre rico y Lázaro. Nótese que muy pocas veces se dice detalles de las cosas que están en el infierno. Por ejemplo, cuando el endemoniado gadareno sale al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que más recordamos es que él, entre las cosas que le dice al Señor: ¿qué tienes contra nosotros, hijos del Dios Altísimo? ¿Por qué has venido a torturarnos o a enviarnos a castigo antes de tiempo? Ellos no tienen ningún interés de ir hacia allá. Ellos no tienen ningún interés de estar allá. ¿Qué cosas o cómo se administra o cómo se controla el infierno debe ser respetado como un misterio? Cuando Jesús habló de la llama que nunca se apaga y el gusano que nunca se muere, cuando habla del gusano, no está hablando de un animal. En los textos originales, cuando se ve la etimología de los términos, sobre todo en la versión Septuaginta y en la Pechita, en esas versiones usted ve la etimología que se utiliza allí y se está hablando de la conciencia, el gusano de la conciencia. Es el martirio que representa llegar a un lugar que se pensaba que no existía. Es el martirio, el gusano de la conciencia, que representa el haber escuchado el evangelio o haber escuchado algo de Dios y estar en un lugar y no haber podido atender a la voz de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el hombre rico a padre Abraham? Envía a alguien a que le avise a mi familia para que no vengan a este lugar. Fue la petición número 1 del hombre rico. Esto es tan delicado, que cuando usted mira la ética de Dios, porque hay una ética santa y sagrada en las Sagradas Escrituras, en todo lo relacionado a Dios, que toda la persona que está en un estado de degradación en la Biblia, en las Escrituras, no se dice el nombre de la persona. Escuchen bien. Si se dice el nombre de la persona, no se dice el lugar hacia dónde va si el lugar es un lugar de degradación. Yo les pregunto, ¿cómo se llamaba el hombre rico? No hay nombre. No. ¿Cómo se llamaba el que estaba en un estado de... ¿Cómo se llama el que estaba en un estado de exaltación? Lázaro. El hombre rico no se conoce su nombre. Ningún personaje en la Biblia que está en un estado de degradación se le dice el nombre. Cuando el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, está hablando de Judas, porque había que reemplazar a Judas. Fíjese bien que cuando él dice el nombre de Judas, que se fue a su propio lugar, a su propia morada, dijo el nombre Judas, mas no dice hacia dónde fue el alma de Judas. Cuando usted analiza esto en todos los personajes bíblicos, todos los que estaban en un estado de degradación, no se le dice el nombre. ¿Cómo se llamaba la mujer que tocó el manto de Jesús? ¿Cómo se llamaba la mujer que dio las últimas monedas, la viuda? ¿Cómo se llamaba la viuda? No dice el nombre. Incluso, ¿cómo se llamaba el ciego Bartimeo? Hermano, se llamaba Bartimeo, no se llamaba Bartimeo. Es un nombre compuesto, Bar, hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo, no es que se llamaba Bartimeo. ¿Cómo se llamaba Barrabás? No era Barrabás. Ese es el nombre que nosotros estamos acostumbrados a decir completo, porque Dios no da el nombre. Era Bar, hijo de Abá. No era Barrabás. Nosotros decimos Barrabás. Es Bar Abá. Bartimeo, hijo de Timeo, hijo de Abá.
porque toda aquella persona en las escrituras que está en un estado de degradación, Dios respeta ese estado y no da el nombre de la persona. Por eso que no se dice quién va, el que va al infierno y se da el nombre como Judas, no se dice a dónde va. Si está en el infierno como el hombre rico, no se dice el nombre del hombre rico. Esa es una ética de Dios. Conclusión, no es posible que hayan personas diciendo que tuvieron visiones, que vieron a Selena, que vieron a Celia Cruz, que vieron a Michael Jackson, que vieron al Papa en el infierno. Estas son cosas que hay que ir limpiando de nuestras iglesias, porque si Dios respeta eso en una ética santa en las escrituras, ¿cómo Dios va a permitir que una persona salga dando detalles de lo que está en el infierno? Esto es un error. Hay que seguir sacando esto de las iglesias porque se está cayendo en herejías involuntarias cuando afirmamos estas cosas. ¿Quién está en el infierno administrando? Es un misterio de Dios. Los mismos demonios le dijeron a Jesús, no nos envíes allá antes de tiempo. La mayor ofensa, el mayor castigo inicial a Satanás es Abdías capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando se ha sacado de la oficina de en medio de las estrellas donde hizo su nido y se ha tirado por tierra. Se cumple Apocalipsis 12, 7, 9. Y cuando de la tierra él se ha lanzado por 1000 años a ese lugar de castigo por 1000 años, Apocalipsis 21, 3 y Isaías 14, cuando él desciende a ese lugar, es la endecha de Isaías 14. Cuando usted vea Isaías 14, nunca lo vea como una profecía del pasado, como lo dijeron algunos maestros que yo respeto. Maestros que yo respeto están diciendo que Isaías 14 son profecías del pasado. No son profecías del pasado. Es la endecha, es el lamento de cuando Satanás desciende a ese lugar por 1000 años. Y los que están en ese lugar, que tampoco se da el nombre, solo se dice que de los reyes de la tierra que están en ese lugar, van a levantar un lamento, un clamor, diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Quiénes van a decir esa endecha? Los que estén en ese lugar y se sorprendan de ver descender también a ese lugar al que atormentaba a las naciones, al que los tenía ellos allí en ese lugar, al que los hizo esclavos. Apocalipsis 21, 3, la continuación de ese evento, donde Miguel, según Daniel 12, es Miguel quien va a atar a Satanás y lo va a llevar a ese lugar por 1000 años. La continuación de Apocalipsis 21, 3 es todo Isaías 14. Entonces, no hay tal cosa como demonios allá, porque no sabemos. ¿Cómo Dios administra el infierno? No sabemos. En la rebelión de Coré, la tierra se abrió y se cerró como una gran boca, se tragó a más de 14,000 personas, pero no se dan detalles de qué está pasando allá abajo con Coré. Son misterios que Dios se reserva. ¿Cómo lo administra Dios? No lo sabemos. ¿Quién creó el infierno? Los 3 infiernos. El Seol, el Tártaro y el Hades, Dios los creó. ¿Cómo los administra? Es un misterio de Dios. Dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y a los hijos de nuestros hijos. Pablo dice claramente que ahora vemos oscuramente como por espejo. Tenemos que ser pacientes y saber que hay cosas que no se nos revelan todavía, porque Dios no le da relevancia a esa información. Hay muchas más cosas que son relevantes e importantes para Dios. Así que esas son cosas secretas. Y hay que ser muy cuidadoso con afirmar o sostener o darle seguimiento a este tipo de información que, pues, lastimosamente está regada en muchas de nuestras congregaciones. Bueno, amados hermanos, tenemos solamente 3 minutos. Nos ha faltado tiempo para preguntar, para aclarar ciertos panoramas. Pero nos quedamos con algo bien claro acá. Los